Exportadores por el mundo, tu programa de comercio internacional preparado para que puedas seguir a profesionales de primer nivel, escuchar noticias, escuchar reglamentos, escuchar geoestrategia o escuchar simplemente opiniones de profesionales que llevan dedicado mucho tiempo en apertura, consolidación y posicionamiento en mercados internacionales. Síguenos en el canal de YouTube de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Exportadores por el mundo, bienvenido a nuestro programa. Pues buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Exportadores por el mundo. Desde luego un mundo lleno de noticias, llenos de cambios, llenos de anuncios, llenos de preocupaciones, llenos de incidencias y también de alegrías. Hoy hemos preparado un programa para vosotros para poder hablar de uno de los temas que no está teniendo mucho recorrido técnicamente en cuanto a la información que estamos recibiendo a las empresas de nuestros operadores logísticos o de los representantes aduaneros, ni incluso de sus colegios, ni tan siquiera de los grandes periódicos o de las grandes revistas o de los grandes medios de comunicación online que tratan el tema de la operativa del comercio internacional. Y sin embargo, sí estamos viendo ya movimientos dentro de LinkedIn en el que a través de una directiva del año pasado, del año 24, se habla o se utiliza el término de la derogación del Reglamento 952/2013 del Código Aduanero de la Unión, de la modificación de la reforma del año 21 y por lo tanto de un nuevo Código Aduanero focalizado o enfocado hacia la digitalización, hacia el Data Hub Center aduanero, hacia el concepto de integración, hacia el marco digital, pero fundamentalmente también todo dentro de un ámbito importante en la Unión Europea que es el de la sostenibilidad. Y para ello, qué mejor que tener esta tarde un programa en el que hemos invitado a Esther Cartier, que es socia fundadora de la compañía LED International, representación aduanera y también gestora de comercio internacional, que nos va a poder dar su punto de vista, su visión con respecto a este término, derogación del CAO y este nuevo avance o camino hacia el cual nos vamos a dirigir. Y después, pues con nuestros tertulianos de siempre, seguiremos trabajando en esa dinámica interesante de tertulia en la cual veremos hacia dónde vamos, cómo lo interpretamos, los que no somos especialistas en ese tema, pero sin embargo operamos, orientamos, asesoramos y guiamos a nuestros clientes. Sin más dilación y tras la cuña publicitaria, entrevista con Esther Cartier. No os la perdáis. Bienvenidos a Exportadores por el Mundo. Exportadores por el Mundo, tu programa de comercio internacional preparado para que puedas seguir a profesionales de primer nivel, escuchar noticias, escuchar reglamentos, escuchar geoestrategia o escuchar simplemente opiniones de profesionales que llevan dedicado mucho tiempo en apertura, consolidación y posicionamiento en mercados internacionales. Síguenos en el canal de YouTube de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Exportadores por el mundo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues ya estamos en la parte del programa más interesante, yo creo que para todos los que nos seguís, nos veis, os bajáis los podcasts, nos preguntáis, ¿qué es la entrevista? Buenas tardes o buenos días, Esther Cartier, ¿Qué codirectora tal? o codueña de LED Internacional. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Guillermo, es un placer colaborar siempre contigo. Bueno, con Esther nos vamos a dejar del tuteo porque ya nos llevamos un cierto tiempo conociendo y creo que nos hemos dado la licencia suficiente como para tutearnos tranquilamente, Correcto, ¿verdad, Esther? Y eso es.
Bueno, como ya sabéis y he comentado al principio del programa, Esther es representante aduanera y además es un representante aduanero, digamos, de los atípicos. ¿Y qué significa de los atípicos? Pues de los que cuando uno ve lo que son las obligaciones del representante aduanero para poder obtener ese título, hay un pequeño punto que les convierte casi en consultores de comercio internacional o les dice que deberían de también ser consultores de comercio internacional y no quedarse solamente en la parte del trámite del despacho. Y es por esta razón por la que creo que Esther es pues tal vez la mejor persona que podemos tener en estos momentos porque es de LED internacional, realmente en la experiencia que ya la conocemos, que ya sabemos que realizan y gestionan, pues realmente sí hacen ese servicio de Ujú. consultoría. Es decir, sí se preocupan en hablar con el cliente, no simplemente de, venga, vamos a tramitar, cuéntame, gestionamos, cobramos un despacho, lo tramitamos y demás, sino realmente se preocupan de hablar con el cliente, de intentar entender lo que el cliente está realizando y está gestionando. Y por lo tanto, pues no, pues por lo tanto, lo importante es entender que transfiere una información positiva y eficiente a las empresas. Y en este sentido, Esther, pues hay un run run. Hay Ujú. otro run run. Tú ya sabes que los que estamos en el mundo de las aduanas, el run run es todos los días y en todos los momentos. Eso es. Y de repente, pues esto ha empezado a crecer desde una publicación en LinkedIn hace escasamente un mes y poquito, donde un representante aduanero titula su post de LinkedIn La derogación del CAU. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, de repente han saltado las alertas, las alarmas Ujú. en las empresas. Sí, Y han saltado las alarmas, ¿por qué? Porque se supone que un reglamento creado en el 13, en aplicación desde el 19, con una reforma realizada en el, vamos a entender, 21-22, es decir, hace meses, por decirlo de una forma, alguien habla de derogación. Entonces, Esther, de forma muy coloquial, trasládanos, ilústranos a todos, qué deberíamos de entender primero por reforma. Y luego ya vamos a entender qué es eso de la derogación. ¿Qué sí. debemos de entender por reforma, Esther? Bueno, a ver, Guillermo, lo que os voy a decir aquí en la entrevista es lo que digo pues, a las empresas con las que colaboramos, ¿no? Que no hay que tener miedo, ¿vale? No hay que tener miedo cuando se escucha, se lee pues, frases tan contundentes como esta que acabas de decir, ¿no? Efectivamente, sabemos que la Unión y todas las operaciones aduaneras dentro de la Unión están experimentando cambios, ¿no? Hay mucho aumento de comercio, hay aumento de e-commerce sobre todo, ¿no? Hay muchísimas normas en la UE que van surgiendo cada poco tiempo y que, pues bueno, las empresas no llegan a estar al día de ello, no están informadas, en fin. Yo siempre les digo, no tengáis miedo y por favor, contrastar la información. En la derogación del CAO, bueno, digamos que es una adaptación o una modernización, ¿no? de los procedimientos aduaneros, ¿no? Sí que es verdad que tiene ciertas implicaciones que van a afectar a las empresas, también nos afectan a los representantes aduaneros, pero es lo que siempre digo, no hay que tener miedo porque al final es una actualización y una modernización, simplemente hay que saber adaptarse, ¿no? En estos tiempos hay que saber adaptarse muy rápidamente a este tipo de cambios. El caos siempre va a estar allí y sí, ciertamente va a haber cambios. Yo por eso siempre digo a las empresas que confíen en sus representantes aduaneros, que ya no solo es, como tú decías, el introducir los datos en el DUA y demás, ¿no? Y presentar declaraciones de Intrastat, no. O sea, el representante aduanero es un asesor, es un guía, ¿no? Un poquito por eso el nombre de nuestra empresa, de Lead Internacional, porque queremos ser tu guía, el guía internacional de las empresas, no solamente el que mete datos. Entonces, eh, yo creo que a lo que va el caos, una digitalización, una modernización y, en teoría, una simplificación de procesos. Genial, excelente. Claro, viendo un poco, hemos combinado lo que era la reforma, que es esa transformación, ¿no? Hacia los nuevos procedimientos que está buscando la Unión Europea. Pero si nos basáramos, o yo te pidiera, Esther, eh, ¿por qué hablamos de derogación? ¿Realmente estamos hablando de una derogación con la creación de una nueva directiva? ¿O, o se ha utilizado el término derogación
más bien como lo que hemos ido viendo desde el año 2019, que lo que eran directivas que lo que hacían era corregir de alguna forma. Ujú, Digo esto ¿por qué? Porque hay muchos artículos, hay muchos operadores que la base de la argumentación dice que, o argumentan de la derogación hacia una nueva directiva a que se deroga, que realmente es que se elimina ese ujú. CAU por crear unos nuevos protocolos porque se considera que es insuficiente y que es ineficaz para garantizar la protección en la Unión de tanto el movimiento de las mercancías como de lo que adquieren, mueven y desarrollan los ciudadanos en relación a un montón de riesgos que luego, bueno, pues se amplían enormemente. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde tenemos que plantearnos más la situación? ¿A que realmente olvidémonos del CAU y vamos a una nueva directiva de puntos mucho más sencillos y concretos? ¿O realmente es una modificación del CAU y por lo tanto mucho de lo que ya veníamos aprendidos nos va a servir? Bueno, yo pienso que ciertamente el cambio es para todo en cuanto a que el CAO a lo mejor sí que es verdad que tiene pues unas, digamos, unas diligencias o unas normas muy, muy establecidas eh, y luego, pues bueno, hay que un poco que amoldarlas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues sí, es posible que el CAO deje de existir en unos años en cuanto a que, dadas pues lo que hablamos, ¿no? La rapidez en la cambiabilidad que hay en todas las operaciones aduaneras, no hay que ser tan estrictos ni tan rígidos e irte a un artículo en concreto para aplicar ese reglamento aduanero, sino más bien ampliar un poco lo que es la actuación con respecto a puntos concretos. Sí, yo pienso que es posible que el CAO deje de existir como tal. Habrá una serie pues, de normas, obviamente, bueno, las que nos tendremos que aferrar, una serie de reglamentos y regulaciones que tendremos que cumplir. Bueno, a lo mejor no será llamado Código Aduanero de la Unión, se podrá denominar de otra manera. Sí, es posible que sí. Yo pienso que la tendencia es esa, ¿no? Un poco a ampliar nuestras mentes en todos los sentidos y no estar tan atados, ¿no? Por un librito o un código aduanero, ¿no? Que al final, pues bueno, hay mucho más de eso que está reflejado ahí, hay mucho más y las operaciones cada vez son más complejas. Sí, sí, desde luego, ¿no? Y además, bueno, pues una de las cuestiones que viendo que efectivamente tenemos que hacer una transformación y yo creo que las dos bases de la transformación es la digitalización y la sostenibilidad, que es lo que está haciendo que Claro. todo esté modificándose, nos llevan a cuestiones interesantes que se plantean, ¿no? Dentro de esta nueva directiva. Por ejemplo, el pasaporte digital de productos. Esto, la verdad es que es como que alerta y alarma mucho a las empresas, porque es, ¿esto qué va a ser? O sea, ya nos han contado que va a haber un data hub, un megacentro brutal donde se va a recoger todo y donde las empresas básicamente casi casi somos transparentes ante las administraciones. Pero este pasaporte digital de productos, ¿nos podrías, no sé si tienes información, no sé si nos puedes anticipar algo en relación, si sabes algo de hacia dónde va, o si es algo parecido a subir, por ejemplo, fichas en un Traces para que luego, por ejemplo, un Soibre pueda tener preanticipadas unas fichas. Sí, a ver, bueno, el Data Hub, bueno, básicamente su objetivo es monitorear y analizar datos, ¿no? Entonces, cuando dicen pues que las empresas van a poder subir ahí la información y van a ser mucho más transparentes y demás, se ha llegado a hablar incluso de hacer sus propios despachos. Ha habido foros aduaneros en los que se ha planteado que puede desaparecer la figura de representante aduanero. Bueno, yo tampoco lo veo así. Es decir, yo creo que el Ujú. Data Hub va a ser, o pienso que va a ser una herramienta digital en cuanto a que toda la información va a pasar por un mismo canal, digámoslo así, de todas las aduanas europeas y todo va a estar canalizado y todas las aduanas en Europa, todos los países en Europa van a poder ver la información de cualquier operador económico de otro país europeo, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, es una herramienta digital que será útil, habrá que ver cómo funciona, pero yo pienso que, bueno, hoy en día yo creo que las empresas en general ya están, en cuanto más o menos digitalizadas, será un punto más pues a añadir a su desarrollo de la inteligencia tecnológica y demás.
Bueno, yo pienso que es un proceso más de transparencia, no creo que sea, o pienso que no va a poner trabas ni en cuanto a la operatividad del representante aduanero ni de las propias empresas. Ujú. Eh, Fenomenal. Nos surgen, porque nos llegan muchas, yo suelo decirles alertas, ¿no? Preocupaciones por parte de las empresas en relación a esta supuesta derogación, que en el fondo da la sensación por lo que estamos hablando que no es más o menos que el transformar de forma muy rápida hacia todos estos nuevos objetivos, pues con este Data Hub, que efectivamente va a ser esa gran unidad central donde ya tiene 22 campos de contenidos de información y parece ser que en 2 o 3 meses escasos vamos a ir a 27 campos ya de contenidos de información que se pueden transferir entre las diferentes unidades aduaneras o administraciones de la Unión Europea, sino lo que te había comentado, ¿no? Del pasaporte digital de las empresas y demás. Pero también una de las cuestiones interesantes que nos hablan de este criterio de derogación por el factor de la digitalización que nos lleva a ese control por parte de la administración de la trazabilidad de los movimientos de la mercancía, nos está dirigiendo muy mucho a casi no obligarnos a ser, pero sí a la recomendación cada vez más activa de si queremos entrar en esta derogación y en el nuevo procedimiento aduanero, nos tendremos que convertirnos en operadores económicos autorizados o los e-commerce en los trust and check traders. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu impresión en ese sentido? ¿Va a Bueno, ser a tan ver, importante? Quiero decir, va a ser tan... es algo que deberíamos realmente plantearnos y preocuparnos las empresas de intentar obtenerlo y tenerlo ya por estos ujú. cambios que se van a producir. A ver, yo pienso, yo estoy a favor totalmente de los OEA. Pienso que hay que preservar el operador económico autorizado. Yo pienso que las pymes, ¿no? Que digamos que son la mayoría del tipo de empresa que opera en Europa, su mayor parte son pymes. Yo creo que las pymes pueden fácilmente, con ayuda, por supuesto, de pues, un representante aduanero, pueden llegar a obtener la certificación OEA. Eh, el Trust and Check pienso que está más enfocado a lo que es la gran empresa y pues bueno, yo creo que deberíamos de preservar ambas figuras. Si realmente el Trust and Check piensan que va a ser beneficioso y demás para empresas ya de una cierta envergadura y bueno, bien, no me parece mal, pero yo estoy a favor de que, bueno, que se preserve la figura OEA y sí, como dices tú, Guillermo, que las empresas vayan ya por ello, es decir, que no procrastinen más, ¿no? Porque sí, algún día llegaremos a ser, no, no, empieza ya, porque ya estamos a 2025, ya no queda nada. Hay que empezar ya y ver y hacerte un análisis interno de cómo está tu empresa, de qué le hace falta para poder cumplir con las reglas que tienes que cumplir pues, para que te concedan esta certificación, ¿no? Que por otra parte es, lo que digo, muy beneficiosa y que, bueno, yo creo que con ayuda y con un trabajo durante un tiempo, meses, incluso más de un año, año y medio, se puede lograr. Yo sí que estoy a favor de que se mantenga y que ya las empresas se pongan a ello, a analizarse internamente para ver si realmente están ya tan avanzadas como se pide y como se debería de estar ya en el año en el que estamos. Claro. Dentro de esta supuesta, vamos a seguir utilizando el término de derogación Uh -huh, del Código Aduanero de la Unión y digamos que esos nuevos campos que se están abriendo, donde efectivamente se habla del mantenimiento del representante aduanero, se da esa cierta orientación hacia el OEA, la figura del Trust and Check para los grandes y sobre todo para las grandes plataformas de e-commerce y demás. Se introducen muchos más factores muy orientados a la digitalización. ¿Cuál es tu impresión, tu opinión? No sé, yo tengo la mía, es verdad, pero la pongo un poco en cuestión la mía en el sentido de que esta derogación con esta modificación también nos dice que nos va a llevar a que la digitalización va a controlar más los procesos de exportación, importación y tránsito. Y por lo tanto, al estar digitalizadas, si el CAU ya era un reglamento sancionador, uh -huh, especialmente esta modificación parece ser que va a ser especialmente sancionadora y que sobre todo se va a observar factores como son el que si hay despachos que no llevan IAVs vinculadas o si hay procedimientos
de exportación en determinados protocolos, como por ejemplo pueden ser licitaciones internacionales o concursos de estos de obra pública, donde tenemos que sabemos que hay que trasladar mercancías 2 o 3 años fuera del país y tienen que ir acompañadas de las IVO, de repente han empezado a hablarse de las denominadas informaciones vinculantes en materias de valoración. ¿Tú crees que esto es otro elemento que la empresa debería de preocuparse, tener en cuenta o dejar en manos del representante aduanero tranquilidad, déjamelo a mí, yo te lo organizo, yo te digo cuál es y cómo se hace esa información? Sobre todo para ir allanando un poco, ¿no? El camino de, como decías un poco al principio, ¿no? De que, sobre todo, tranquilidad, que estos son simplemente cambios y debemos de adaptarnos. ¿Qué te parece a ti esa, por ejemplo, esa parte de las decisiones de las IVV? Sí. Bueno, a ver, yo pienso lo primero, y como decía al principio, al final lo que es la digitalización en todos los sentidos, tanto a la import como a la export, los tránsitos, etcétera, pues que va a cambiar su forma y uso, ¿no? Al Ujú. final el objetivo es cifrar datos, ¿no? Y Claro, proteger y asegurar lo que es el tráfico de mercancías. Entonces, bueno, las consultas vinculantes yo pienso que son útiles, muy útiles, en cuanto a que te aseguras 100% por parte de la aduana, de la administración aduanera, que es la que debe de confirmarte que efectivamente un producto o un origen es así, ellos determinan cuál es, tú ya lo tienes, no tienes que preocuparte porque un envío a la importación venga con otra parte arancelaria, en el caso de las IAVs, sino que ya va a venir con la que tienes vinculada. O incluso el tema del origen, ¿no? Entonces, el tema del valor ya me parece un poco, digamos, delicado, ¿vale? claro. Eh, entonces, yo creo que ahí va a ser muy complicado aplicarlo, porque claro, hay empresas que están muy diversificadas, tienen muchísimos tipos de productos. Para esas empresas, yo creo que va a ser prácticamente inviable hacer algo así. Otra cosa sería las empresas pues, que trabajan con una línea de productos, dos, tres a lo sumo, que normalmente es el mismo producto, las mercancías son similares y tienen una misma valoración y demás. Pero yo, sinceramente, no creo que sea aplicable a todo tipo de empresa. Yo creo que hay que hacer un estudio de mercado, digámoslo así, para ver realmente a qué empresas podrían beneficiarle una IVV, que es lo que están planteando. No, no creo que sea para aplicar al 100% de las empresas. No, no, no estaría a favor. La verdad. Claro, porque además es que tampoco hay una fecha, ¿no? Dentro de la directiva tampoco se marcan fechas concretas, ¿no? Se dice que un poco la transformación, no sé si coincidimos ahí o corrígeme si posiblemente me esté equivocando, pero se habla un poco de que el 31 de diciembre del 2028 debería de ser un poquito ese momento ya final en el que digamos que todas las administraciones que tienen algún tipo de papel en el Uh -huh. proceso aduanero o paraduanero de todos los Estados miembros de la Unión Europea deberían de estar dentro de ese proceso de digitalización, ¿no? Eh, Bueno, que lo han vuelto, es como que lo han vuelto a adelantar 2 años, me da la sensación, ¿no? Y vamos al 2030 y de repente nos han dicho al 31 de diciembre del 28. hay que ver un poco la experiencia que se ha tenido hasta ahora, porque es verdad que bueno, no todos los países europeos se están, digamos, amoldando, haciendo a las nuevas normativas, a las nuevas digitalizaciones, y dado que está ocurriendo eso, pues ya se han retrasado implantaciones, ¿no? Yo creo que, bueno, lo han adelantado. Yo entiendo que lo hacen un poco por, perdón, por presionar en el sentido de tenéis que estar preparados lo antes posible. Ujú. Pero vamos, la experiencia que tenemos es que efectivamente los plazos se están retrasando porque, bueno, pues hay países cuya administración pues necesita más tiempo, a lo mejor, pues bueno, pues por distintas cosas. Entonces, no me parece mal, digamos, los lead time están para algo, para cumplirlos, pero es verdad que la experiencia que estamos viendo es que los plazos acaban retrasándose, ¿no? Pero bueno, lo que me comentabas antes del representante aduanero con respecto a este tipo de Claro, consultas, bueno, es que en realidad yo creo que estamos para eso, ¿no? Es claro. una figura pues que guía a la empresa, que la acompaña y que la asesora, ¿no? Yo sé que mi empresa, una empresa o dos con las que trabajo, me han dicho, quiero hacer una consulta vinculante, pero hay otras que no se lo han planteado y entonces ahí estoy yo para decirles, mira, lo mejor que podéis hacer es esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la cara B del representante aduanero, que cada vez es más cara A, porque bueno, Claro. presentar o subir unos datos, ¿no? Pues ya digamos que es una tarea que obviamente no ha desaparecido, pero que
digamos, trabaja en paralelo a lo que es la asesoría. Esther, en este sentido, algunas de las consultas que nos han venido, que hemos ido recibiendo a través de la asociación que está detrás del programa, nos venían un poco a plantearnos si con esto que hablan de derogación y con esta nueva forma de proceder aduaneramente hacia una ventanilla única ya casi casi inmediata, donde el despacho centralizado solamente para los OEA y qué va a pasar entonces con los demás y las simplificadas pues como que solamente para los OEAs y se va a restringir las simplificadas para los demás. En lo que se está publicando en esa directiva última, ¿podríamos decirle a nuestros oyentes si podremos esperar algunos cambios muy importantes a la hora de lanzar declaraciones de exportación o declaraciones de tránsito o los DUAs de importación en los próximos, vamos a poner, 8 meses? ¿O podemos estar todavía con tranquilidad en el sentido de que, por ejemplo, vosotros, LIT Internacional, como representantes aduaneros, eh, aunque se puedan producir cambios, lo que se está diciendo ahora mismo no va a ser de aplicación en el 25 y por lo tanto tu declaración de exportación va a ser la misma, la declaración de tránsito se va a seguir haciendo con el CT5 sin ningún problema, no va a haber ninguna modificación y el dúo de importación, de momento hasta que llegue el H1 va a ser lo mismo. Bueno, a ver, yo pienso que sí, va a haber cambios, los habrá, no sé si se van a cumplir al 100% lo que han planteado. También quiero pues un poco transmitir que no se tengan miedo cuando hay empresas que me llaman y me dicen, pero no voy a tener DUA, ¿no? Y va a desaparecer y tal. Y digo, bueno, pues al final es un formato al que estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo, las empresas, pues el papelito, ¿no? Que antiguamente era verde, lo tenías que guardar, etcétera, ¿no? Afortunadamente ahora está digitalizado. No hay que tener miedo, lo que decía en un principio, en cuanto a que, bueno, va a desaparecer en su forma, pero realmente va a haber una declaración de aduanas. Lo que pasa es que en lugar de ser con casillitas, ¿no? Pues será, digamos, tendrá otro tipo de formato. Eh, a ver, es lo que hablamos, ¿no? Al final, el representante aduanero sabe lo que hace o debería saber lo que hace, ¿verdad? Y llevar el control de esa documentación de las empresas a las que representa eh, y plena confianza en el sentido de que, bueno, sí, va a haber cambios, pero yo creo que otro de nuestro trabajo como representantes aduaneros es estar muy al día de todo. Para poder hacer un trabajo excepcional y dar un apoyo íntegro a las empresas para que ellas solo se preocupen de lo que se tienen que preocupar, de hacer una distribución, de hacer una fabricación, a lo que se dediquen, pero que confíen en que, pues bueno, estas operaciones aduaneras de importación, exportación, tránsito, regímenes especiales, lo pongan en manos de un representante aduanero de confianza y yo creo que, bueno, que cumpla un buen papel y si no lo cumple, pues que se busquen a otro, que es que, vamos, o sea, es que al final formamos parte también de la cadena de suministro pues bueno, hay que ser fiable, ¿no? Esther, nos queda un minuto y sí te voy a lanzar una pregunta de estas, como se suelen decir, no preparada, no a traición, un poco de esas malignas, donde estás totalmente abierta a mantener un silencio, que ya sabemos que esto es muy normal en las entrevistas de no voy a contestar, con lo cual seguiré por otro lado. Pero dada tanta información que se nos está volviendo las empresas, la verdad, en el fondo se nota que están preocupadas porque nos ha costado implantar, nos ha costado entender el nuevo mecanismo de digitalización, cómo hay que mandar datos, nos han cambiado datos en las facturas, en los packing, Uh -huh. en la regla de origen, o sea, nos han cambiado un montón de cosas, ahora dicen que derogan, pero tampoco hay una publicación clara de qué y cómo va a quedar, simplemente se habla otra vez de elementos muy generales y demás. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que sería bueno, de cara a la empresa, el que, basándose en que hay que confiar en el representante aduanero, sabiendo que el representante aduanero es representante porque ha pasado una especie de pseudo oposición en un momento determinado, desde el 2016, que es desde donde están existiendo, hasta el 2025? En esos 9 años creo que han habido ya 4 promociones de representantes aduaneros. En estos 9 años con tantos cambios han habido, ¿tú crees que sería bueno a lo mejor plantear que los representantes aduaneros que lo son pasaran por una
especie de revisión o reciclaje como hacen los OEA, certificados, sobre todo para poder dar a las empresas esa sensación de, sí, sí, estamos al día, sabemos de qué va la película y sabemos de lo que hay, porque muchas veces los mensajes sabemos, Esther, que es, y tú acabas de comentarlo, si no te funciona, cambia de representante aduanero, no Sí, pasa nada, sí, ¿no? sí, sí, ¿Cuál sí. sería tu opinión? Y eres libre de contestar o no. Si tú crees que es bueno transferir también esa sensación a la empresa de que un reciclaje en el representante aduanero Ujú. concedido existiera. Bueno, pues a ver, yo pienso que sí, que efectivamente, bueno, digamos, cuando cambió la ley de cara al representante aduanero para ser acreditado por la agencia tributaria, había que pasar un examen a no ser que hubiese estado presentando declaraciones durante X tiempo. Entonces, hay representantes aduaneros de dos tipos, los que ya venían haciendo esas declaraciones durante toda su vida y que se les ha acreditado como representante aduanero y los que hemos hecho, en mi caso, el examen y lo hemos pasado, ¿no? Y claro, un representante aduanero, digamos, de los de antes, por decirlo de algún modo, pues es que a mí yo hago el examen y no, es que no lo aprobaría, ¿no? Y yo le decía, bueno, seguramente sí, lo que pasa es que ciertamente sí, hay que estar al día. El hacer una especie de recap o, como tú comentas, bueno, yo pienso que, bueno, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que también, así como existe una figura como es el OEA para operadores económicos y que también como empresa podemos pasarla, yo pienso que se podría adaptar a algún tipo de reevaluación, ¿no? Como tú comentas, para efectivamente ver que estás al día, ¿no? De las regulaciones. Bueno, ¿por qué no, Guillermo? La verdad es que, en fin, a mí en ese sentido no me daría miedo, pero sí que es verdad que, bueno, también somos personas, ¿no? Y nos equivocamos a pesar de que, pues eso, Claro, no claro. tengamos tan al día. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, pienso bueno, ¿por qué no? Bueno, lo dejo abierto. ¿Quién sabe? Fantástico. Yo creo que es muy bueno porque en el fondo es lo que intentamos también trasladar de estas entrevistas a nuestros oyentes, que es el de que los profesionales, los que estáis ahí en el día a día, los que estáis trabajando en esta parte tan importante que es el ámbito de la aduana, que nos han vuelto muy locos y que parece ser que no se cansan de seguirnos volviendo locos, pues bueno, pues que tengamos esa confianza en ese representante aduanero o en ese representante aduanero consultor que yo creo que es lo que más busca la compañía, porque nos va a ayudar a hacer esa transición hacia esos cambios que vamos a tener. Pues Eso Esther, es. ha sido un placer, la verdad, charlar contigo. Los minutos pasan rapidísimo. Al final te planteas unas ideas para que nuestros oyentes puedan más o menos escuchar, ¿no? Lo que un profesional puede trasladarnos, lo intentamos cuantificar, pero es como que nos falta tiempo, ¿no? Y nos quedaría Sí, por sí, contarles sí. muchas cosas, ¿no? Pero nos vamos a quedar tal vez con esa frase, ¿no? No hay que tener miedo, Eso es un es. proceso de transición y Eso un es. buen representante aduanero os va a ayudar, se le llame reforma o se le llame derogación, al cambio que vamos a tener. Pues Esther Efectivamente. Cartier, dueña, directora, creadora de Elite Internacional, representante aduanera, muchísimas gracias por darnos A ti, Guillermo. tu opinión y tu visión en relación a estos nuevos cambios que estamos teniendo. Y nada, esperamos verte en otros programas. Seguramente contaremos, te Creo que tendremos que sí. llamar porque surgirá de aquí hasta que cierre la temporada. Seguro que Sí, volverán a surgir cuestiones del mundo aduanero. Y si podemos estar contigo en ese instante, pues será para nosotros un placer. Bueno, pues sin igualmente, más. Guillermo. Gracias, Esther. A ti. Una cuña y tras la cuña continuamos con la tertulia, donde ahora nuestros tertulianos debatirán y nos dirán o nos transferirán su opinión en relación a, bueno, pues qué pasa con esto de la derogación. ¿Por qué llamarlo cava cuando puedes decirlo en español? Ahora regala Cueva. Espumosos de Toledo. Carolus de Cueva Santoyo es el mejor complemento para mariscos, carnes y pescados. Consíguelo en tu tienda habitual y en nuestra tienda online www.cuevasantoyo.com. Muy bien, bueno, pues continuamos con el programa de exportadores por el mundo y entramos en nuestra tertulia. Buenas tardes, Miguel Ángel Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Buenas tardes, Juan Gordón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. Pues muy bien, aquí una tarde más. Venga, excelente. Bueno, pues vamos a ello.
Bueno, como hemos tenido en la parte que los que nos estáis siguiendo y estáis oyendo este podcast o lo estáis viendo ahora mismo en YouTube, ya habéis visto la entrevista que hemos tenido con Esther Cartier de Lete Internacional, representante aduanera y además consultora de comercio internacional, que nos ha dado ya una, bueno, pues su visión, ¿no? Profesional de lo que se define como la derogación del Código Aduanero de la Unión, que realmente pues nos ha sorprendido a la mayoría de los que trabajamos en el mundo del comercio internacional, básicamente porque en el Diario Oficial de la Unión Europea, aunque veníamos hablando de la reforma del Código Aduanero de la Unión desde el año más o menos 21-22, bueno, tampoco se había hecho especialmente más comentarios o más elementos en el sentido de que, bueno, pues que se iba a trabajar cubriendo aspectos del código aduanero, tal y como se había desarrollado en el año 2013, pero que, bueno, pues que se iba a ir adaptando tranquilamente con respecto a los cambios y a los elementos nuevos de digitalización que se estaban planteando en la Unión Europea. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que el 27 de febrero de este año 25 pues nos hemos encontrado que el Diario Oficial de la Unión Europea publica una resolución legislativa del Parlamento Europeo en fecha 13 de marzo 2000 en la que se recoge de esa resolución del 13 de marzo del 2024, donde establece que esa publicación venía ya hablando de una propuesta del Consejo y del Parlamento Europeo para que el Código Aduanero de la Unión quedara derogado en su reglamento 952-2013, es decir, con el que hemos estado viviendo, para ser sustituido por un nuevo Código Aduanero de la Unión y también llamado ahora y de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea. Bueno, pues la verdad es que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Y es verdad, y aquí en la tertulia me gustaría escuchar un poco vuestra opinión para que, bueno, pues las empresas, los profesionales o incluso, ¿por qué no?, los representantes aduaneros y demás, pues también puedan escuchar en este programa, pues a profesionales que ni se dedican a hacer el despacho, ni son abogados especializados en derecho aduanero, ni están todos los días con resoluciones de aduana, pero sí están asesorando, están en el mundo del comercio exterior, están ayudando a empresas, están colaborando con la administración y de una forma indirecta, pues lógicamente esto nos afecta, ¿no? ¿Qué habla esa resolución del Diario Oficial de la Unión Europea del 27 de febrero? Es decir, de hace nada, unos días. Pues lo que viene a decir es que básicamente la derogación lo que establece es que el código aduanero, tal y como estaba redactado, era insuficiente para poder atender y para poder cubrir el proceso de digitalización y de unificación de todas las entidades dentro de la Unión Europea y sobre todo porque no quedaba clara la figura de qué es lo que debía ser la empresa exportadora e importadora y los operadores intermedios en eso que denomina aduanas la trazabilidad del movimiento de una mercancía de un punto hasta otro, hablábamos casi siempre de la figura del operador económico autorizado y sin embargo en su momento, hace ya un par de años, apareció una nueva figura que proponía la Unión Europea, que era la figura del Trust and Check, también denominado Trust and Check Trader. Y bueno, pues en esta publicación del 12 establece que, bueno, pues que este nuevo CAU realmente viene a asentar la figura tanto del OEA como del Trust and Check, a crear el llamado pasaporte digital de productos, cosa verdaderamente sorprendente, a establecer, por supuesto, el entorno de ventanilla única aduanera, es decir, sí o sí el objetivo y el hecho de que cualquier empresa situada en la Unión Europea sea OEA, sea Trust and Check, con su pasaporte digital va a poder despachar en cualquier aduana de la Unión Europea, independientemente de donde esté fiscalmente constituida y dada de alta, y que los controles que tuviera que tener esa mercancía serán los que se ejerzan en ese punto de control aduanero, intentando unir todos los controles para aduaneros que se pueden dar. Obviamente, la creación del famoso Data Hub, que ya lleva 22 eh, elementos de control y de desarrollos como elemento de máximo control e integración y, por supuesto, la digitalización y unificación con el resto de las entidades paraduaneras. La verdad es que ha sido, pues, un poco sorprendente, ¿no? Que el hecho de no que se derogue en el sentido de que nos hemos cargado los regímenes aduaneros y otras cosas, pero sí que
en lugar de haber hecho un anexo, pues hayan preferido reconstruir a un nuevo código aduanero precisamente centrado en la digitalización. Entonces, claro, en este sentido, vosotros que estáis en el mercado, pues la verdad es que yo creo que es muy interesante que nos deis vuestra opinión. Entonces, Juan Gordon o Miguel Ángel, ¿qué os parece a vosotros? O sea, porque la verdad es que lo de la Unión Europea es un mare magnum. A ver, a mí me parece lógico y me Ujú, parece sensato ujú, que cuando tienes algo que no funciona desde su base, no intentes parchear, que realmente hagas una cosa nueva. ujú, Entonces, yo creo que se está haciendo bien, pero se está haciendo bien en el fondo, pero quizá no en la forma. Es decir, que el día 27 de febrero de este año haya salido publicada una resolución legislativa del Parlamento, aprobada justo hace un año, el 13 de marzo del 24, eso es. que la publiquen un año después y que no hayan dado en todo ese tiempo una especie, digamos, de periodo transitorio para ir adaptándose, para que las empresas tengan en cuenta esto. De repente nos hemos desayunado con la noticia de que se deroga el código aduanero hace 15 días, Sí, sí, tal cual. al final de febrero. Entonces, a ver, esto, claro, a los que no están acostumbrados ni al modo de legislar de la Unión Europea, ni a la parte, digamos, legislativa, burocrática, pues esto les asusta. O sea, al empresario que se dedica a exportar, yo qué sé, huevos de Pascua o a exportar aceite o a exportar azulejos, de repente le dicen que se deroga el Código Aduanero de la Unión y empieza a fibrilar el pobre hombre, no me extraña. No es verdad. Entonces, luego resulta que te lees la noticia despacio y dices, bueno, vale, no es para tanto. A ver, y además tiene su lógica, es decir, estamos hablando de un código que se aprobó en 2013, que es el Acuerdo Ajá. de Lisboa, y que de entonces a hoy, pues oye, ha llovido mucho, el comercio internacional ha evolucionado, las prácticas digitales, pues, en fin, que hay que coger el tren de la digitalización y del progreso. Entonces, está bien que haya que modificarlo como hay que modificarlo entero, pues que se derogue y se apruebe uno nuevo. Con todo lo que comentabas antes, lo del famoso pasaporte digital, que todavía no tengo muy claro en qué No, no, consiste, es que no está ni, ni- definido. Es que ese por es el eso, pero matiz. sí es cierto que lo de la ventanilla única para las aduanas ya iba siendo hora, Ya que sí. también está bien lo del Centro Aduanero de Datos y la Autoridad Aduanera Común de la Unión. O sea, tenemos una aduana común desde el año 93, hombre, pues ya va tocando armonizarnos en muchos aspectos relacionados con las aduanas, ¿no? Ese es un poco mi punto de vista. Es decir, yo creo que está bien, lo que pasa es que quizá han asustado a los operadores. O sea, no se ha hecho con respetando las formas, entiendo. Sí el fondo, pero no las formas. Es un Sí, porque poco... efectivamente, no sé, ahora iremos con Miguel Ángel, pero Juan, porque en el fondo tú dices, bueno, pues venga, vamos a dejar de desfibrilarnos, ¿no? Desfibrilar, ¿no? Y entonces decimos, bueno, vale, Sí, reforma del código aduanero, pero, a ver, ¿va a sustituirse el sistema de las declaraciones de exportación o las exportaciones van a seguir declarándose de la misma forma? Se van a mantener. ¿Va a seguir el tránsito con el NCT5? Sí, va a seguir. ¿Se está trabajando en la digitalización de la importación con respecto al H1 que ya venían avanzándonos en el año 24 y se va a implementar el H1? Sí, es decir, que la export, la import y el tránsito, que es lo que a mí me puede preocupar, aduaneramente, ¿se mantiene? Sí. Y se mantiene también el tema de los regímenes aduaneros, es decir, ¿van a seguir existiendo los almacenes de depósito temporal, el depósito aduanero, el perfeccionamiento activo, el destino final? Sí. Va a seguir funcionando. ¿Y van a tener que seguir siendo los representantes aduaneros los únicos junto con los OEAs que pueden realizar el despacho? Sí. Entonces, ¿por qué todo este boom, 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 derogación, palabras gigantes? Que claro, lógicamente, pues a uno le lleva una preocupación enorme cuando realmente es una derogación tal vez más de carácter administrativo que de carácter operativo, efectivamente. ¿no? Efectivamente, se trata de adaptarse a la creciente tendencia de los envíos de couriers, de Claro, mensajería. claro, Pues eso, las compras de Temu, de Shein, del eso otro, es. de AliExpress, de Amazon, que todo eso está saturando las aduanas y está viendo la aduana pues, que no da abasto para procesar todas estas importaciones. Entonces tiene que crear un sistema mucho más ágil y mucho más, vamos a decir, liviano de Ujú. obligaciones y de, sobre todo un sistema
que permita la trazabilidad de Claro, todos los envíos. Al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? así es. Entonces, bueno, pues yo entiendo que es lógico, habrá que modificar sistemas informáticos, habrá que modificar servidores, en fin, adaptarse. Y bueno, pues yo confío en que la tecnología permita hacer esto con el menor trauma posible. Pero bueno, Ujú, ujú. Excelente, Juan. Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti? Ay, qué aburrido es esto. ¿A que De sí? verdad, súper aburrido. No digas esto, por Dios, que ahora mismo un oyente que está emocionado enganchado al pod o viendo el y vídeo, de hay repente ha dicho, me frustración. desengancho. Esto, qué Hay tostones, de frustración. verdad, qué tostones, hay que darles aquí un viso de importancia. Mira, si es que al final esto a quien les está afectando realmente los puede afectar desde mi punto de vista son las empresas logísticas, son los operadores autorizados que tienen con la realidad que tienen. La realidad es que se ha tenido que cambiar a mí me parece bien que cuando agrego un like que no empiecen a parchearle, me haces uno nuevo y así todo es más fácil de entenderlo. Ujú. Luego ya sacaremos nosotros también nuestro boletín del nuevo CAU 2025 y miraremos las cosas la que hay, porque al final, como bien has dicho, lo importante no ha variado nada, Guillermo. Al Eso es. final, no fue el gran cambio que se produjo en el año 13, ¿no? Que fue cuando los que cambiaron los destinos, desapareció la transformación bajo control aduanero, todos los depósitos ya no había depósitos francos, ni había depósitos fiscales, al final eran depósitos distintos de los aduaneros, con lo cual hubo una simplificación bastante perfecta y nosotros como formadores nos resultaba mucho más sencillo explicar todos los destinos aduaneros. Y eso la realidad es que sigue adelante, por lo tanto no afecta en nada. Ujú, Lo que yo sí creo que esto ha sido realmente importancia, y Juan ha dado ahí con el quid de la cuestión, que ujú. precisamente es el gran movimiento que hay de los grandes couriers, como es Amazon, como es eBay, con que son esas ventas internacionales entre particulares, que si os acordáis, había con mercancías de hasta 150 euros, venían exentos de deuda aduanera. Y ahora, qué Sí. casualidad, necesitamos pasta, tal situación económica, que ya sí van a tener que pagar esos aranceles directamente para poder entrarlos. Que con lo cual yo creo que se va a frenar también un poco lo que es el movimiento a través de las grandes plataformas, de los grandes marketplaces, porque ya la mercancía, cuando empiecen a llamar a la gente, oye, es que tienes que pagar aquí de lo que has comprado el 21% más el arancel que viene de China correspondiente, verás tú como el comercio se va a ver un poco mermado, porque no hay que decir que las compras hasta 150 euros y por menos importes y por menos valor se estaba comprando. Con lo cual ahora, en el momento que tú tengas que pagar un 21% de esa mercancía con la que estás comprando, más el arancel que pudiera tener, con lo cual yo creo que va a ser un freno a todas estas grandes plataformas a nivel internacional. Llámese Amazon, llámese eBay o llámese en cualquiera de las que esté puesta. Y yo Ujú. creo que ese es el fondo, ¿eh? No queda otra cosa nada que es el fondo, sino estos sistemas de digitalización para que las propias empresas, yo creo, puedan tener ese sistema informático de tal manera que los usuarios y las personas privadas, las personas, nosotros y consumidores individualmente, pues tengamos un acceso con la hora de comprar en sus plataformas, nos venga bien declarado cuáles son los costes y las cosas que vamos a tener para que tenga una claridad. Porque al final el resto, las empresas exportadoras, ya sabes que lo tienen todo eso también gestionado fuera, con sus empresas logísticas que negocian esos temas logísticos y al final van a ser ellos quienes lo hagan exactamente igual. Con lo cual, no creo que sea un factor determinante para las empresas. Es verdad, ahora cuando vienen todas las noticias, estas cosas, nos volvemos todos locos, otra vez esto que va a pasar, nuevos gastos, nuevas inversiones, pero yo creo que no va a afectar significativamente al día a día de una bodega pequeña que venda vino grande o muy grande, no va a afectar porque lo tienen hecho. Al final, si son OEA, eso siempre les va a venir bien porque se reproduce todo esto, pero yo creo que estamos hablando de esos intermediarios que están en medio, que son los representantes, a decirlo, aduaneros y sobre todo logísticos, que son lo que están haciendo. Que es al fin y al cabo para que tienes que tener una agilidad de mercancías y eso yo creo que es bueno y positivo también, ¿no? Acordaros también qué es lo que pasa cuando se te queda en un fin de semana la mercancía parada en los puertos, parada en un recinto aduanero, con lo cual esa rapidez a la hora de poder gestionar y que la mercancía sea más rápida es bueno y positivo. Daros cuenta que lógicamente el almacenamiento de la mercancía es un coste y con el volumen de mercancías se está acaparando el espacio que existe en los recintos aduaneros, ¿no? Y Ujú. lógicamente eso va a ser también un buen beneficioso pues para que en un momento dado te determinen y tu operador logista dice, que te dejo aquí un ratito, que te lo dejo aquí almacenado para, en vez de dejarlo ahí en el recinto aduanero, te lo vamos a llevar a nuestros locales, que te voy a cobrar, por supuesto, por ello de almacenaje y luego ya cuando venga en el despacho, por si tenemos algún problema, porque el circuito, evidentemente,
evidentemente eso no se ha cambiado, va a seguir siendo lo mismo, el circuito verde, el circuito amarillo, el circuito rojo, eso va a seguir, por lo tanto no va a haber ahí. Y siempre es un poco escandaloso, por eso te digo que es un poco aburrido, que al final esto es una forma también de, no sé, de mover el movimiento y ver la importancia que somos de estos a nivel de logística, a nivel de transporte, a nivel de despachos, pero yo creo que no nos debe asustar y que debemos estar tranquilos. Al final, los software y los CMRs y todas estas situaciones que se dan en las empresas, yo creo que no van a tener ningún tipo de significado, sino es más esa conexión que vas a tener en tu despacho frente a la aduana. El pequeño exportador no tiene este problema porque él no despacha directamente con la aduana, sino lo hace a través de sus representantes, de su EOEA, y poco más a decir, ¿no? Por eso digo bueno, que se deroga el CAU es una forma jurídica de decirlo, porque te lo cargan el reglamento entero, a ver si lo redactan también mejor, van a meter sanciones y van a meter esas cosas, con lo cual en ese aspecto bien, que ya sabéis que muchas veces cuando te pones a buscar temas jurídicos es un lío, porque te ven leyes derogadas, joder, pues sácame la entera, que al final me Claro, tengo que, ya no sé si es verdad. lo que está en vigor y lo que no está en vigor. Por lo tanto, en ese lado me parece que es un acierto que deroguen el CAU anterior para que pongan lo mismo, pero con las modificaciones que hay y yo creo que a nosotros nos va a resultar mucho más fácil y mucho más sencillo el poder verlo, entenderlo y que veamos como digo, sobre todo esas peculiaridades de esas exenciones que no logra todavía verlas en el cual están, como digo, para particulares que hasta ahora, con un valor de mercancía importada de 150 euros, no tenía ninguna deuda aduanera y ahora sí la va a tener. Que yo creo que ese es el verdadero motivo y la verdadera razón de realizar todo este sarao monumental que hay y los lobbies que habrán sido y habrán factuado de los propios, porque yo creo que esto es una labor precisamente de los grandes operadores logísticos y de los grandes marketplaces. Sin Esa lugar es a dudas, Miguel esa es mi Ángel, realidad, vamos, mi visión. porque de hecho fíjate que, y dentro de lo que acabas de ir comentando de cara a nuestros oyentes, es que es verdad, o sea, coincidir los dos en que empresas exportadoras e importadoras, estaros súper tranquilos, porque realmente... como decía hace unos minutos, esto afecta fundamentalmente al marco administrativo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, donde el nuevo CAO les ha puesto ya una fecha diciendo, ya está bien esto de que yo ahora un país aplica el AES y el otro no, un país aplica el NST5 y tú me dices que todavía no. Entonces se acaba el tema, todos tenéis una fecha, tenéis que poner las pilas y tiene que estar el Data Hub y la ventanilla única funcionando en tal fecha. Y no hay más. Y no hay más. Entonces yo creo que eso nos viene a todos de lujo. El hecho, incluso yo creo que es mucho más ventajoso, porque decías, Miguel Ángel, que efectivamente es que es aburrido, pero claro, es tan grandilocuente, lamentablemente, el mundo del comercio internacional en nuestro sector nos, a lo mejor abro una puerta que no debería, pero muchas veces los que operamos en comercio exterior ni nos leemos el 12 ni estamos atentos a esto, salvo que nos den un webinar alguien de repente, o de repente haya un programa como este, el de hoy de radio, y escuche el post y de repente, uy, va, ¿qué es esto que acaba de pasar? Pero fundamentalmente, esto es como el movimiento de las redes sociales, donde LinkedIn, yo hoy en día, desde luego, me quedo sorprendido por la cantidad de personas que desde hace 15 20 días están haciendo publicaciones con la palabra grande, en gordo, de derogación, derogación, que tú lees esos posts, ves el título de un link de estos publicado, un post de estos publicados, y dices, madre de Dios, Eso ya ¿qué sabes que me es va a marketing pasar, para no? llamar la atención y llámame y mira qué importante soy y te voy a cobrar por ir, cosa que nosotros no hacemos Claro, porque ¿no? Y no efectivamente, somos como de decíais los hacerlo, dos, ¿no? al final vamos a ver, ¿qué es el Trust and Check? Pues la figura que se ha creado precisamente para que las grandes marketplaces sean los que tengan el control de la trazabilidad, asuman lo del arancel y el impuesto, que obviamente lo vamos a ver repercutido en el precio, y de hecho, incluso para las empresas deberíamos decirles, y casi casi deberíamos de estar aplaudiendo, porque por fin el código aduanero le mete en vereda al representante aduanero porque le dice que es responsable del acto y acción que está realizando y que hasta ahora con el tipo de autorización indirecta se escaqueaba, ¿verdad? Perdón, con la directa se escaqueaba de una forma importante. No Ah, y sé, sobre ¿qué os todo eso parece a que vosotros ahí, Juanjo? comprabas algo Porque fuera y luego te mandaban la cartita, ven a recogerlo tú, que tienes eso que es. pagar el este, pues, ya, pero ¿qué me están contando? O sea, que Sí, también es claro, un poco de garantía, como veo yo, al claro. consumidor que está adquiriendo productos dentro de la Unión Europea, que también lo tienes que también que tener claro cómo viene ya eso, y dentro, y ya solo también las operaciones con terceros países, ¿no? Que creo que eso es importante, sobre todo con Asia. O sea, que para mí, de verdad, no lo veo yo que sea esto
lo que sí fue significativo fue el cambio del 13. Eso sí que fue Eso un es. verdadero cambio y revolución en un KU de verdad, que ahí sí que había. Y ya sabéis que esto también va por modas, que la gente allí en nuestro sector, bueno, yo creo que en todos, pero en nuestro sector hay mucho vende humo y hay mucho, y hay mucho, ¿cómo decirlo también, ¿no? Mucha gente que se mete sin tener ni idea y es lo que están haciendo ahora, moviendo un poquitín el avispero para ver si pueden rascar algo o conseguir algún lector más o algún oyente más, ¿no? Entonces yo creo que los que están escuchando que somos profesionales, que estén tranquilos, que estén sosegados y poco más, ¿no? Pero yo creo que sí, pero como consumidor veo que entiendo que estas figuras lo que van a hacer es que cuando yo compro un producto me va a venir ya, que no va a venir sorpresa, ya me viene con el 21% de IVA y el arancel que tuviera que tener y ya me viene el precio puesto en mi casa. Y eso es, también, si lo decimos técnicamente, es un DDP de Incoterm en toda regla, ¿no? Y ya sabemos, al menos utilizamos los Incoterms hasta para las compras de particulares, ¿no? Y eso es Es importante. que esto, al fin y al cabo, es tapar el agujero, el coladero que había hasta ahora. Sí, Claro. Y señor. ahora ya se quita ese coladero de lo que dices tú, hasta 150 euros por envío, pues todo pasaba sin más. Ahora ya la Unión ha dicho, ojo, que está entrando en valor absoluto mucho más de esta manera que de la otra, con lo cual, Claro, hasta que y mucho para que intrusismo también dentro de los No, no, y sectores que estaban falsificaciones y comprando y operaciones mal declaradas y lógicamente, claro, y al final no nos olvidemos que no deja de ser, como decíais y apuntabais antes, un elemento recaudatorio más claro. y muy importante porque Fíjate, el el volumen de las 21% todo importaciones lo de que e-commerce entra, es brutal. el Claro, 21% de cualquier pequeña cantidad que te esté entrando, aunque sea de 10 euros, pues el sí, sí, 21%. tremendo, Imagínate todo claro. lo que entra y todo esto digitalizado y todo hecho, y tremendo. además lo que hago es que pague la deuda aduanera, lógicamente, del cliente, del consumidor, que lo esté pagando la empresa Bueno, logística o el estamos marketing. fuera de tiempo, nos quedan 30 segundos. Frase mágica para despedirnos de esta derogación. Juan Gordon, ¿con qué mensaje nos despedimos, sobre todo para nuestras empresas? A ver, bueno, pues como dije también con respecto a las medidas de Trump, tranquilidad y buenos alimentos. Esto, en fin, las cosas hay que tomarlas con sosiego. No se puede ir a la Eso carrera a es. todas partes y a todas las cosas. Y Excelente. esto es una más. Es decir, si se lee con detenimiento, pues no hay motivo para el agobio. O sea, que Excelente. tranquilidad. Fantástico. Y Miguel Ángel, tus 30 segundos, nos despedimos con qué frase. Pues que le pregunta a tu proveedor de servicios logísticos. De esto te encargas tú, ¿no? Y ya está. Es una muy buena forma de despedir con una muy buena sonrisa Y ya un está. programa de profesionales de tertulia sobre un tema que alerta tanto con la palabra derogación y no nos dan más matices cuando realmente pues estamos viendo que no es tanto. Os agradezco enormemente vuestro tiempo, no tenemos tiempo para más. Miguel Ángel, un abrazo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Juan Gordon, otro abrazo muy fuerte también para ti. Y bueno, pues nada más, gracias a todos vosotros que nos seguís una tarde más, una mañana más, dependiendo de dónde nos escuchéis en el planeta, en Exportadores por el Mundo. Y hoy tocaba este programa hablar de si ya era si ya es una revolución para casi todos los que trabajáis con la Unión Europea desde el exterior, con todos los cambios que os están presentando, pues venga, otro cambio más, ¿no? Tranquilidad y como decía, buenos alimentos y calma. Buenas tardes, nos vemos en el siguiente programa, que seguramente os podremos traer otro tema de interés más. Hasta luego, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Te invitamos a seguir nuestra web acocex.es y los canales de LinkedIn y YouTube para que puedas escuchar los podcasts y poder seguir también las grabaciones con la información que podemos realizar sobre noticias, reglamentos y situaciones que se dan en el mundo del comercio internacional. Asóciate a la única asociación que en España representa a los profesionales de comercio internacional. acocex.es. Síguenos a través del canal de LinkedIn y su grupo.